Hola, mis amados hermanos, Dios nos bendiga en esta noche. Les saludo en el nombre poderoso, glorioso, eterno de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo, esperando que la misericordia de Dios pueda estar en su vida, en su casa, en su familia. Les bendecimos en esta hora en el nombre del Señor. Damos gracias, ¿cierto? Porque Dios ha sido misericordioso para con nuestras vidas. La Biblia dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Este día Dios, ¿cierto?, ha hecho misericordia para con nuestras vidas. Bienvenido, ¿cierto?, a este servicio, a la hermana Inés, ¿cierto?, a quien pueda participar en esta hora, este servicio de palabra del Señor. Necesitamos una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. La Biblia habla de tiempos peligrosos. Y necesitamos, ¿cierto?, fortalecernos a través de la bendita y gloriosa palabra del Señor. La Biblia dice, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, así como nosotros nos preocupamos, ¿cierto?, de alimentar nuestro cuerpo físico, también necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, tenemos que, ¿cierto?, buscar este alimento espiritual, ¿cierto? Este alimento que realmente nos conforta, nos fortalece. Que Dios nos bendiga en esta noche, ¿cierto? Agradecemos al Señor porque podemos en este momento estar en nuestro hogar, ¿cierto? Después de una jornada laboral, gracias al Señor, pudimos retornar a nuestra casa sin ninguna novedad. Que Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Agradecer también a todos los hermanos, ¿cierto?, que también están siendo parte de este servicio en línea, ¿cierto?, de aquellos que pueden compartir este video, ¿cierto?, y también a aquellas personas que esta palabra le ha llegado a sus vidas. Debo agradecer al Señor porque han personas que se han contactado conmigo para dar gracias, ¿cierto?, por este medio. Bueno, este es un trabajo que lo hacemos todo en equipo y la gloria y toda la honra es del Señor, ¿cierto?, y para nosotros su misericordia. Que Dios nos ayude en esta hora. Bueno, quiero invitarlo, ¿cierto?, a lo que realmente en esta tarde nos convoca, ¿cierto?, que es poder oír la palabra del Señor. Como decía, no tan solamente de pan vivirá el hombre, no tan solamente de ese alimento cotidiano, sino necesitamos esta palabra de parte del Señor. Y en esta ocasión, mis amados hermanos y amigos, quiero compartir la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, del verso 14 en adelante. Dice así, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Dice, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, dice, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo con otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siega donde no sembraste
y recoges donde no esparcirte, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debería haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo a aquel que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, en esta hora de la tarde, mi Señor, hemos, Dios mío, hablado esta palabra. Yo sé que esta palabra es una palabra, Dios mío, viva, es eficaz, como lo dice, y es como una espada de dos filos, Señor, que esta palabra ya se está posesionando, Señor, en los corazones y en las vidas. Dios del cielo, que por esta palabra podamos ser fortalecidos, podamos ser sanados, podamos ser liberados, podamos ser restaurados, Dios del cielo. Yo te pido en esta hora tu dirección, Dios mío, tu gracia, tu favor, tanto para mi persona como para aquellas personas que van a ver, Dios mío, y están viendo este video. Te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso, glorioso de Jesús. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos ayude en esta noche, ¿cierto? Esta es una palabra realmente, es muy profunda, ¿cierto? En el contexto, para que podamos un poco entender de qué se trata. Tenemos que recordar, ¿cierto?, que aquí está mostrando, ¿cierto?, el Señor Jesús un ejemplo terrenal, ¿cierto?, para poder ilustrar, para poder graficar lo espiritual. Para poder iniciar, ¿cierto?, esta enseñanza, quiero que podamos considerar que en la época del Nuevo Testamento, un talento dice que era la unidad monetaria de mayor valor, que equivalía a 600 denarios. Se dice que un jornalero judío ganaba un denario en todo un día de trabajo. Dice, por lo que para ganar tan solo un talento, un jornalero tendría que trabajar 6.000 días, o mejor dicho, casi 20 años para poder ganar un talento. Tenía que trabajar 20 años. Y si hacemos los cálculos correctos, podremos entender que el siervo que recibió 5 talentos, en realidad recibió un sueldo de 100 años. Y el siervo de los 2 talentos, un sueldo de 40 años. Y el siervo del único talento, un sueldo de 20 años de trabajo. Es decir, en palabras simples, lo que este hombre, ¿cierto?, como relata el Señor Jesús de esta parábola, ¿cierto?, de este relato, lo que le encomendó, ¿cierto?, lo que depositó en aquellos siervos, en realidad, en palabras simples, era una fortuna. Bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque un talento equivalía a 20 años de trabajo. Si nosotros miramos hoy en día y lo asimilamos, ¿cierto?, en lo natural, ¿cierto?, en lo material, si nosotros hacemos, ¿cierto?, una comparación, hoy en día el sueldo mínimo en Chile está, ¿cierto?, alrededor de 320.500 pesos, algo por ahí está, ¿cierto?, el sueldo mínimo acá en Chile. Póngase usted en el caso que multiplicase este sueldo mínimo por 20 años. Esto es una fortuna, ¿cierto? Entonces, un talento, para poder adquirir un talento en ese entonces, se tendría que trabajar 6.000 días, o mejor dicho, casi 20 años para poder adquirir un talento. Es decir, lo que este hombre depositó en estos siervos, ¿cierto?, fue realmente, en ese entonces, era una fortuna. Y esta es una palabra que quizás muchos la han predicado, la han enseñado, pero no han profundizado en ella. Y aquí nos podemos dar cuenta de una cosa, en la cual Jesús, ¿cierto?, en reiteradas oportunidades, Él tomó ejemplos terrenales, ¿cierto? Él tomó unas parábolas, ¿cierto?, como en el caso de las 10 vírgenes, la parábola del sembrador, entre otras, como esta parábola, ¿cierto?, del talento.
¿Cuál era el propósito de enseñar la palabra, esta parábola del talento? Tenemos que entender una cosa, que aquí Dios está reflejando realmente lo que es un principio del reino de Dios, es decir, un principio del gobierno de Dios, que esto no tiene nada que ver con usted ni conmigo o con alguna iglesia en particular, simplemente esto es un principio de parte de Dios, esto es una cualidad de Dios. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, ¿cierto? El primer libro de la Biblia, Génesis significa principio. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 27 y 28, dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero el verso 28 dice una cosa demasiado importante, y los bendijo Dios, ¿cierto? Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, sosjugadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sobre esta misma situación, aquí vemos que Dios al hombre, Adán, ¿cierto? Cuando lo creó, dice que lo creó conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Qué está diciendo? Que lo hizo parecido a Él. No estoy diciendo que usted y yo seamos un Dios, no. Pero Él se inspiró en sí mismo, lo creó conforme a su imagen y a su semejanza. Pero el punto es aquí importante de resaltar cuando dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Si nosotros buscamos el significado realmente de la palabra fructificar, nos vamos a encontrar que significa, ¿cierto?, producir. En este caso, ¿cierto?, en el caso de los talentos, era generar, ¿cierto?, una utilidad, una ganancia. Entonces, creo que esto, lo que Jesús enseñó, tiene que ver mucho con su esencia, tiene que ver mucho con sus cualidades, tiene que ver mucho con sus características. Y si nosotros realmente buscamos, como decíamos, el significado y entendemos realmente qué significa fructificar, fructificar significa producir, es decir, generar una utilidad, una ganancia. Entonces aquí nos encontramos, ¿cierto?, en Mateo capítulo 25, versículo 14, y dice, porque el reino de los cielos, cuando dice el reino de los cielos, se está refiriendo al gobierno de Dios. El reino de los cielos es el gobierno de Dios. En otra parte dice el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos se está refiriendo al gobierno de Dios. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, mire, que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿A quiénes llamó? A sus siervos. Para que podamos ir entendiendo, tenemos que entender realmente qué es el significado de la palabra siervo. Siervo es una persona que realmente no tiene voluntad propia, es una persona que está para agradar a su amo. Entonces aquí dice que este hombre yéndose lejos, ¿qué le entregó? Le entregó sus bienes a estos hombres llamados siervos. Yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Aquí realmente leíamos el versículo, ¿cierto?, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, y dice, y Dios les bendijo y les dijo, fructificad. Entonces, esto es un principio de Dios. Esto es realmente una cualidad de Dios. Aquí realmente nos damos cuenta que aquí Jesucristo enseñó de una situación material, de una situación monetaria, pero si nosotros lo trasladamos y lo proyectamos esto a lo espiritual, nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo, con la diferencia que lo otro es algo material, algo físico, algo visible, pero también en lo espiritual nosotros necesitamos también ser hombres y mujeres productivos, porque esa es una cualidad, ese es un principio de Dios. Como decía hace un momento, eso no tiene nada que ver con alguna iglesia en particular, algún reglamento interno, algún predicador en especial. No, esto es algo que proviene de Dios. Esto viene de la esencia de Dios, que Dios le dice a Adán, ¿cierto?, fructificar y multiplicar, es decir, realmente ensánchense. Esa es la palabra correcta. Bendito sea nuestro Dios. Fructificar, le dijo, ¿cierto?, que realmente ellos tenían que
generar, ¿cierto? Generar una utilidad, una ganancia. Entonces aquí nos damos cuenta de una cosa demasiado importante, que este principio de Dios, ¿cierto?, se graficó y se ilustró en esta enseñanza, donde dice, y a uno dio 5 talentos. Bendito sea el Señor. A otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. No le dio, ¿cierto?, conforme a lo que él podía realmente entender, sino conforme a su capacidad. No tenía nada que ver con una relación personal, no, conforme a su capacidad, conforme a su límite. Y ahí se nos cumple la palabra del Señor, donde dice en una parte algo muy diferente, pero algo parecido, donde dice que Él no nos va a echar más carga de la que nosotros podamos llevar. ¿Por qué? Porque Él conoce realmente cuál es nuestra capacidad. Entonces dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2 talentos y al tercero le dio 1 talento. Y si seguimos leyendo, dice que el que había recibido los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces, aquí nos damos cuenta que Jesucristo realmente ilustró esta palabra para que nosotros podamos reflejarlo en nuestras vidas espirituales. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 8, dice la palabra del Señor, dice que, porque si estas cosas, pero si leemos un poquito más atrás, en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 5, mire lo que dice, relacionado con lo que estamos hablando. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, verso 5, dice, vosotros también, ¿cierto? El apóstol Pedro hablando a la iglesia, poniendo toda diligencia, es decir, poniendo toda urgencia, por esto mismo, ¿qué dice? Añadir a vuestra fe virtud. Dice, y a la virtud conocimiento. Verso 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y aquí está lo que realmente señalaba hace un momento. Verso 7, dice, verso 8, porque si estas cosas, mire, si estas cosas están en vosotros, es decir, en nuestras vidas, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claramente nos damos cuenta que aquí lo que Jesús quiso exponer realmente era un principio de parte de Dios, que Dios lo que ha puesto en nuestras vidas es para que usted pueda producir, para que usted pueda generar ganancia para Dios. Bendito sea el Señor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, dice, no os dejarán de estar ociosos ni sin frutos. Y a ese punto yo quiero llegar, mi hermano. Que hoy en día el hombre se ha estancado en su vida espiritual. Si bien, como decía la vez anterior, hay mucha enseñanza, hay muchas predicaciones, hay buena doctrina, hay buena palabra, pero no condice con la vida espiritual. Pareciese que eso se ha desvanecido, pareciese que eso se ha esparcido de nuestros corazones, pero realmente no hemos retenido la enseñanza del Señor Jesucristo. Aquí estos hombres, ¿cierto?, realmente hicieron lo que tenían que hacer. El que recibió 5 talentos fue y negoció y ganó otros 5, es decir, multiplicó lo que inicialmente se le había entregado. La pregunta para usted y para mí, ¿hemos multiplicado lo que Dios ha puesto en nuestros corazones? Aquí vemos un ejemplo terrenal de algo material, de algo monetario, de algo financiero. Aquí vemos un capital realmente financiero, pero yo quiero hablar de ese capital espiritual que Dios ha puesto en su vida y en mi vida a través del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? El tercer hombre dice que tomó ese talento y lo escondió. Hizo un hoyo, cavó, ¿cierto?, un hoyo y lo tapó y lo guardó y se quedó esperando a sabiendas que este hombre le iba a pedir cuenta. Bendito sea nuestro Dios. Y si seguimos leyendo, ¿cierto?, esta parábola, el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19. Dice, después de mucho tiempo, mire, esto representa a Jesús. Todos sabemos que Jesús va a venir por segunda vez.
Dice que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Es decir, ya no vendrá como la vez anterior a morir en aquel madero de cruz. Él vendrá por segunda vez, dice la palabra, lo describe, lo manifiesta. Vendrá, ¿cómo vendrá? Con voz de arcángel, con trompeta de Dios a buscar a sus escogidos. Dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, dice, y arregló cuentas con ellos. Es decir, aquí nos damos cuenta que un día Dios nos va a pedir cuenta cada uno en forma personal, particular. Esto no es una responsabilidad colectiva. Esto no es una responsabilidad del pastor ni de la congregación. Esta es una responsabilidad mía, suya, delante del Señor. Dice, y llegando aquel que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, ganado otros 5 talentos sobre ellos. Mire cuál fue la apreciación del Señor. Y el Señor le dijo, buen siervo fiel. Esto tiene que ver mucho con la fidelidad hacia Dios. Dice, sobre poco has sido fiel. ¿Y qué dice? Sobre mucho te pondré. Muchas personas quieren lo mucho, quieren que Dios lo ponga sobre lo mucho, pero si no somos capaces de ser fieles a Dios en lo poco, en lo mínimo, en lo básico, en lo que quizá a lo mejor no es muy relevante para algunos, si no le somos fieles ahí a Dios, es muy difícil que Dios nos pueda poner sobre mucho. Usted y yo necesitamos servir a Dios con excelencia, ahí en la posición que Dios le ha dado, porque la vida del hombre cristiano tiene que ir en aumento. Bendito sea el Señor, que Dios nos bendiga. En el libro de Proverbios, mire qué tremenda enseñanza es esta. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 18, dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora. La aurora, ¿cierto? Es la madrugada, es la amanecida. Dice, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Su vida espiritual, mi vida espiritual tiene que ser próspera. Mi vida y su vida espiritual tiene que ir en aumento. Su vida y mi vida espiritual tiene que ensanchar. Bendito sea el Señor. Me gustó este término, la palabra ensanchar. Es sinónimo, ¿cierto?, de aumentar. Ensanchar es aumentar, es engrandecer. Pero la responsabilidad la tengo yo, la tiene usted, el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Puso en su vida y en mi vida, puso sus bienes, puso la gracia, puso el favor, puso la unción, puso ese potencial en nuestros corazones. Pero ¿qué hemos hecho algunos? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho lo mismo que hizo aquel que recibió el talento. Hizo un hoyo, cavó tierra, ¿cierto? Cavó en tierra y escondió ese talento. Muchos de los cristianos hoy en día han escondido lo que Dios le ha dado en sus vidas. Mire, y aquí hay una cosa demasiado importante. Dice en el versículo 25 de Mateo 25, dice que la respuesta de aquel hombre que escondió el talento, dice, vamos a ir al 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, mire, esto es a sabienda, aquí hay un cuasi delito, mire, la palabra se usa mucho el cuasi delito y se lo voy a explicar en breves palabras. La palabra cuasi delito significa es hacer un daño sin querer hacerlo. Aquí este hombre incurrió en un cuasi delito, hizo un daño sin querer hacerlo, ¿cierto? Aún sabiendo que podía causar un daño. Pero llegando también el que había recibido un talento, mire cuál fue la excusa. Y esta va a ser la excusa de muchos en el día final, hermano. El día del Señor viene pronto. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. Eso es lo más terrible, hermano, saber que un día Dios nos va a pedir cuenta de lo que Dios nos ha entregado. Dios puso sus bienes en tus manos. Dios puso sus bienes en mi vida. ¿Cuáles bienes? Puso la gracia, puso el Espíritu Santo, puso el favor, puso un don, puso un talento, puso una habilidad de parte de Él en tu vida. Y respondió su Señor y le dijo, siervo malo. Lo puso en la categoría de malo, negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí.
Pero miren una cosa en el versículo 25. Dice que este hombre, ¿cierto? Dijo, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo. El miedo al hombre lo paraliza. El miedo no lo deja avanzar, el miedo le hace creer que no le van a escuchar, que le van a rechazar, el miedo le hace dudar, el miedo lo paraliza espiritualmente. Bendito sea nuestro Dios. Y la Biblia dice que Él no nos dio espíritu de cobardía. Sinónimo de cobardía es el miedo. El miedo es un espíritu. Dice, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Este hombre dijo, tuve miedo, por eso enterré el don. Muchos tienen miedo a ponerse por delante de un lugar, de una calle, de un púlpito, de una iglesia. Usted y yo fuimos llamados por Dios, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Este mismo apóstol Pedro dice, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Sabe por quién? Por Dios. ¿Para qué Dios nos plantó en la iglesia? ¿Para qué Dios nos puso en la iglesia? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a la luz admirable. Tú y yo debemos resplandecer en todo tiempo. Tú y yo fuimos llamados por Dios y reclutados por el Espíritu Santo para que seamos una voz en esta tierra, en esta sociedad corrompida. Una voz, no un eco. Cuando tú eres una voz, te paras por encima de la maldad, de la transgresión, de la iniquidad y le dices, esto es lo que dice Dios. Necesitamos ser una voz, no un eco. Un eco es alguien que reproduce lo que otro dijo. El cristiano carece mucho de una experiencia personal con Dios. Vive colgado de la unción de otro. Pero ¿dónde está la unción que Dios puso en tu vida? ¿Dónde está la unción que Dios puso en mi vida? ¿Estás produciendo? Porque ese es un principio del reino que podemos realmente producir, ensanchar, aumentar, engrandecer lo que Dios ha puesto en tu corazón. Muchos han escondido el don. Muchos han escondido la habilidad que Dios les dio a su vida, pero un día este Señor volverá por segunda vez, como lo decía hace un momento, y vendrá a pedirte cuenta a ti y a mí. ¿Qué le vamos a decir? Bendito sea el Señor. Esto no es un reglamento de iglesia, esto es un mandamiento, esto es un precepto de Dios, es un principio de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 dice, verso 1, mire, hablando Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Escúcheme bien, todo pámpano, escúcheme, todo pámpano, toda persona que está dentro del caminar de Dios, toda persona que confiesa a Jesús como el único Señor y Salvador de su vida, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, porque los frutos se llevan en Dios, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Y usted y yo nos conformamos con ese don. Nos conformamos con ese talento cuando Dios quiere que podamos llevar más fruto y en nuestras vidas. Dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Entonces no es una cosa de iglesia esto. No es una doctrina de hombre, esto es un principio del Señor. En el principio de la creación, cuando creó a Adán y a Eva, dice que al hombre lo creó, ¿cómo lo creó? Conforme a su imagen, a su semejanza. Es decir, para que nosotros nos pareciésemos a Él. La Biblia dice que debemos tener la mente de Cristo. Y si debemos tener la mente de Cristo, debemos pensar como piensa Cristo. Usted no puede pensar diferente, usted tiene que pensar como Cristo piensa, como Cristo ve, desde la perspectiva de Él. En el libro de Josué, en el capítulo 1, en verso 8, una palabra muy conocida, donde el Señor se le apareció, ¿cierto? Y se le manifestó y se le reveló a Josué con voz audible cuando le dice, ¿cierto? Mi siervo Moisés ha muerto, ¿cierto? Prepárate para pasar este Jordán. Y entre esas cosas, ¿cierto? En el verso 8 del capítulo 1, le dice... Mire, aquí está la clave, hermano. Aquí está el trasfondo de todas estas cosas. ¿Por qué nuestras vidas espirituales no prosperan, no avanzan? Bendito sea el Señor.
Porque pasan los años en nosotros y lo único que vamos acumulando, en vez de acumular las virtudes de Dios, vamos acumulando años. Es lo único que vamos haciendo, acumulando años. Y aquí hay una cosa que es demasiado importante. Y aquí está el trasfondo, aquí está el punto. Dice en Josué capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará, mire, de tu boca este libro de la ley, es decir, esta palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Que Dios nos ayude. Dice, para que guardes, escúcheme, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, hacer todo lo que está en él escrito. ¿Sabe cuál va a ser el resultado? ¿Sabe realmente cuál va a ser el resultado de toda esta acción, de este ejercicio? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿por qué encontramos tantos cristianos que no han crecido en sus vidas espirituales? Siempre los mismos. Porque realmente aquí no se ha considerado esto. Dice, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es un principio del reino de Dios. Es un principio del gobierno de Dios. Usted y yo debemos ser como la aurora del día, que va de claridad en claridad. ¿Hasta qué? Hasta que el día es perfecto. Su vida va camino a la perfección. Su vida tiene que ser ensanchada. Su vida tiene que ser llena de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué realmente hay tanta liviandad espiritual en el hombre? Bendito sea nuestro Dios. Mateo capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice. Esto es bien complicado. Juan el Bautista, hablándole a estos hombres religiosos de ese entonces, le dice, y ya también el haya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bendito sea nuestro Dios. Y ahí todavía nosotros estamos, ¿cierto? Claudicando entre dos pensamientos. Y aquí este hombre, ¿cierto? Dice que yéndose lejos, regresó. Jesús va a regresar. Jesús viene pronto. Y Él ha depositado algo en tu vida. Dios ha puesto un don, ha puesto una gracia, ha puesto un favor, ha puesto una habilidad. La pregunta es, ¿estás buscando realmente ensanchar, aumentar, engrandecer? Eso es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Por qué hoy en día hay tanta conformidad dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué el hombre no se interesa por las cosas de Dios? Somos realmente a lo mejor campeones de hacer otras cosas que para nosotros quizás puedan ser productivas, como en el caso que usted y yo podamos tener un dinero. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Lo vamos a dejar por ahí, cierto?, en el olvido, en el abandono. No, lo más probable es que vamos a tomar ese dinero, lo vamos a llevar al banco, ¿cierto?, con el propósito de resguardar ese dinero, y también para que nos pueda producir un interés, una ganancia. En eso sí que lo reflejamos, ¿cierto? En eso sí que nos sentimos identificados, pero en nuestras vidas espirituales no actuamos y no proyectamos realmente esto para poder crecer espiritualmente. Bendito sea el Señor. Y quiero ponerle un ejemplo. Si usted se esfuerza, ¿cierto?, para comprar ya sea un vehículo, ya sea una casa, usted se lo propone, ¿cierto?, en su vida y comienza a trabajar, se levanta temprano, llega cansado a la casa porque nada llega así, ¿cierto?, en bandeja. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber realmente un trajín para poder lograr tener algo. ¿Cómo se siente usted cuando logra algo? ¿Cómo me siento yo cuando logro algo material? ¿Se siente bien? ¿Se siente contento? ¿Se siente más seguro? Pero nosotros no tomamos eso y no lo canalizamos y no lo llevamos a nuestras vidas espirituales. Quizás podemos ser muy destacados en el área laboral, ¿cierto? En el trabajo podemos tener muy buenas referencias. Yo conozco cristianos que tienen muy buenas referencias en sus trabajos, pero para buscar a Dios son un cero a la izquierda. Bendito sea el Señor. Cuando todo parte de la vida espiritual, quiere tener una buena relación con los demás, yo le digo una cosa.
Si usted tiene una relación buena con Dios, va a tener una buena relación con los demás, porque todo parte de la relación con Dios. De ahí parten todas las relaciones, de ahí parte todo para adelante, todo al exterior, parte de lo interior. Y aquí nos damos cuenta de una cosa, que nuestras vidas tienen que ir en aumento. No podemos quedarnos estancados, no importa si viene una pandemia o no venga, que venga lo que pueda venir a la tierra, el Evangelio tiene que seguir avanzando, fructificar, es decir, producir una utilidad, una ganancia. ¿Qué esperaba este hombre que le entregó estos dones, estos talentos a estos hombres? ¿Qué estaba esperando de ellos? Estaba esperando que ellos lo multiplicasen. Y el que recibió 5 lo hizo correctamente porque fue y ganó otros 5. El que recibió 2 fue y ganó otros 2. Pero hay un prototipo de cristiano similar a aquel que recibió el talento. Quizás lo menospreció, lo dejó al lado. A lo mejor dijo, esto no es muy relevante dentro de la iglesia, porque muchas veces el cristiano quiere pegarse el salto de un momento a otro. No, mi hermano, dice que el atleta para ser coronado tiene que correr legítimamente, tiene que pasar realmente el conducto regular. No puede tomar un atajo. Bendito sea nuestro Dios. Jesucristo vendrá por segunda vez y nos pedirá cuenta de lo que Él nos entregó. ¿Qué le vamos a decir? Es que la pandemia, Señor, no me dejó orar. Es que la pandemia no me dejó buscar de tu rostro. Es como cuando más tenemos que buscar en la crisis, la dificultad. Tenemos que fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu. Tenemos que ensanchar nuestro corazón de la presencia del Señor, llenar nuestro vaso, llenar nuestra copa. Yo le hablo a todas aquellas personas que van a ver este video o los que están viendo este video, si están estancados en alguna área, si su vida espiritual se aquietó, si su vida espiritual se quedó ahí pegada, comienza ahora a desligarse, comienza a decir, Señor, a contar de hoy, comienzo a trabajar lo que tú me entregaste porque tú un día me vas a pedir cuenta. Y aquí dice una cosa muy terrible, que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y no precisamente de aquel que no dé fruto. Dice, por tanto, todo árbol que nos da buen fruto, porque Jesús quiere que usted y yo podamos dar buen fruto. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor de usted, quiere lo mejor de mí, quiere lo mejor de su tiempo, quiere lo mejor de mi tiempo. Pero el cristiano no está empeñado en eso. Es de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Hay muchos aspectos de Dios, mi hermano, que usted y yo no conocemos. Hay muchos atributos de Dios que usted y yo desconocemos. ¿Y cómo lo podemos llegar a conocer más a Dios? Por medio de esta palabra. ¿Cómo podemos forjar nuestra relación con Dios? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la consagración. Ahí le trae convicción a su corazón. Ahí le trae certeza, ahí le trae seguridad. Esto no tiene nada que ver con una iglesia, hermano. Esto es un principio de Dios, fructificar la tierra. Dios le dio al hombre el mandato del dominio. Claramente el hombre lo perdió cuando desobedeció, cuando pecó. Dice que en el principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿dónde los puso? ¿Los puso distantes? ¿Los puso lejos? No, los puso cerca de él. El hombre interactuaba con Dios en forma directa. Pero cuando el hombre pecó, esa relación se rompió, se quebró. Vino Jesucristo a restituir esa relación, esa comunión entre Dios y el hombre. Jesús nos lleva al Padre. Jesús nos hizo aceptos delante del Padre. La Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y más a todos los que le recibieron. Y a los que creen en su nombre. ¿Qué nos dio el Señor? Nos dio una validación del cielo. Nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, eso no se compra en cualquier parte. Eso no se adquiere por años en la iglesia. Esa validación, esa aprobación del cielo vino del momento que usted y yo recibimos a Cristo en nuestros corazones. Y si hubiese alguien que vea este video y quiera recibir a Jesucristo en su corazón, puede hacerlo en forma muy simple. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dios depositó bienes en nosotros. ¿Dónde está lo que Dios puso en su vida? ¿Ha hecho como estos hombres? ¿Ha multiplicado lo que Dios le ha dado? Usted y yo somos responsables. Hace un momento atrás leíamos en Primera de Pedro,
en el capítulo 1, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, porque esto no se puede postergar, mi hermano, esto no se puede dejar para mañana. La oración que hizo hoy día, mañana va a tener que hacer otra, porque la oración que hizo hoy le sirve para hoy. Usted tiene que a diario buscar de la presencia de Dios. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir, mire, la responsabilidad es mía y es suya. No es de su esposo, de su esposa, ni de su hermano y su vecino. Es su responsabilidad. Aquí no hay responsabilidad compartida. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad delante de Dios. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Usted y yo debemos añadir, debemos sumar a nuestra fe, dice virtud, y a la virtud conocimiento propio. Es decir, si usted recibió un don, si usted recibió una habilidad, una gracia, un favor de Dios, usted y yo somos responsables de que eso pueda ir creciendo. La pregunta es, ¿por qué el hombre hoy en día, el cristiano, no está centrado y no está enfocado en las cosas de Dios? Por una cosa muy simple, la Biblia dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está su tesoro en este momento? Si Dios es lo más relevante para su vida, si Dios es lo más importante para mí y para usted, téngalo por seguro que su corazón va a estar ahí. Pero si usted tiene otras prioridades en la vida, y a Dios lo toma y lo deja, lo toma y lo deja, bendito sea el Señor. ¿Dónde está su prioridad? Y es más, donde esté su mente, ahí va a ir su vida, hermano. No va a ir para otro lugar. Donde esté su mente, donde esté su pensamiento, ahí van nuestros corazones, ahí van nuestras vidas. Aquí dice añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento propio, al conocimiento propio dominio propio, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Son ocho cosas. Y dice, porque si estas cosas, aquí está la respuesta para muchos, porque si estas cosas están en mí, están en usted, y abundan, escúcheme, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Dice, no os dejarán, no lo van a dejar a usted por nada del mundo, no lo van a dejar de estar ociosos en la vida espiritual. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Por qué hay tanta ociosidad dentro del pueblo de Dios? Porque hay gente sin fruto, porque no han añadido nada a sus vidas. Solamente se quedaron con la salvación. Solamente se quedaron con la salvación, pero no han buscado de la presencia del Señor, no han buscado lo que es más relevante para Dios, lo interior, el ornato, el interno. Tú y yo tenemos que adornarlo de la gracia, del favor de Dios, como alguien decía por ahí, andar pasado a Dios, cosa que donde quiera que usted vaya no sea indiferente hacia nadie y no pase inadvertido, sino que puedan decir, ese hombre, esa mujer tiene algo especial. Así Jesús se manifestaba en medio de las multitudes. Cuando Él andaba en medio de las multitudes, Él no necesitaba realmente promocionarse, sino era lo que cargaba, lo que llevaba, era lo que hablaba por Él, sus sellos. Nosotros solamente nos hemos quedado con dichos, con buenas intenciones. Pero las buenas intenciones y los dichos nunca han provocado nada, nunca han producido nada. Usted y yo tenemos que dar un paso, tenemos que extender el pie, tenemos que extender la pierna para poder caminar en lo que Dios quiere que caminemos. Porque si estas cosas están en vosotros, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cómo lo vamos a tomar, hermano. Yo no sé realmente cómo lo vamos a asimilar esto. Pero sí quiero decirle en breves palabras que el Señor un día nos va a pedir cuenta. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han escondido, han enterrado el don, han enterrado lo que Dios le ha confiado en sus manos? Aquí este hombre puso sus bienes, aquí no puso algo de un tercero, Dios puso en tu vida sus bienes. Muchas veces nos vivimos excusando, es que el fulano, es que este de acá, que este esto otro. Oiga, esto no es una responsabilidad compartida, insisto, es una responsabilidad personal. Es una responsabilidad individual. Dios un día nos va a pedir cuenta. Bendito sea el Señor. Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que un día yo te entregué? Este hombre dice que tuvo miedo. El miedo al hombre lo paraliza.
El miedo le hace creer cosas que realmente no son. Te van a rechazar, no te van a recibir. Oiga, usted y yo tenemos que ser una voz. Usted y yo tenemos que ser una voz en el trabajo, en la casa, en la calle, donde quiera que usted vea, esté y yo esté. Realmente debemos mostrar en nuestras vidas los frutos. La Biblia dice para que llevéis frutos y frutos en abundancia. Quiero invitarlo a orar en esta hora. Quiero invitarlo a buscar del rostro del Señor. Y si algún don, algún talento de Dios, alguna habilidad que Dios ha puesto en su vida en este momento está estancado, vamos a hacer una oración para que eso sea activado, para que eso sea restituido. Aquí dice una cosa que se le quitará, ¿cierto? Y se le dará al que tiene más. Es un principio de reino. Yo a veces no entiendo a los pastores cuando los hermanos se le van a otra iglesia. No han leído esta palabra que es un principio de reino. Dice que al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le será quitado. Bendito sea el Señor. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial. En esta noche, Señor, vives tú, como dijo el profeta, en cuya presencia estamos. Padre, en esta hora queremos reconocer delante de ti, Dios mío, que hemos sido en cierto grado, Señor, en algunas áreas de nuestra vida hemos sido negligentes. Hemos sido, Señor, muy diligente, Dios mío, quizá para nuestro beneficio, para nuestra comodidad, Dios mío. Pero realmente hemos descuidado, Señor, lo que tú has entregado a nuestras vidas. Padre, en esta hora, Señor, oro por aquellos hermanos, Dios mío, que están, Dios mío, conectados. Si tuviese alguno un estancamiento en su vida espiritual, si dejaron de crecer, si dejaron de avanzar espiritualmente, que en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, puedan ser activados, Dios del cielo. Y así, Señor, si hubiese alguien, Señor, que realmente no sabe qué realmente el significado de esta parábola, el Espíritu Santo le pueda dar el entendimiento, Dios del cielo. Padre, gracias en esta hora, Dios mío, y permite que nuestras vidas espirituales puedan ser prósperas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Dios le guarde. Sigamos orando, sigamos buscando del Señor. Usted y yo fuimos llamados por Dios para cosas grandes. Recuérdese que usted y yo servimos a un Dios todopoderoso. Entonces todo lo que proviene de Él es grande. Todo lo que proviene de Él es maravilloso, es glorioso. Usted y yo debemos impregnarnos con la presencia del Señor. Aquí nos damos cuenta de esta palabra, que es una palabra realmente muy compleja para los últimos tiempos. ¿Cuánto de estos hombres, cierto, en estos tiempos han escondido el don, el talento, la habilidad de Dios y han puesto por delante la excusa? Han puesto por delante quizás, cierto, a lo mejor cualquier cosa, cierto, para justificar, como este hombre quiso justificar. No justifiquemos lo injustificable, hermano, sino asumamos, seamos responsables delante de Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios le bendiga en esta hora. Por ahí veo, cierto, al hermano Manuel Espinosa. Dios le guarde, mi hermano. Hermano Dante, bendiciones para su vida. A mi prima Cintia también, Dios le bendiga. A la hermana Tamara, Dios le bendiga a ella y a su familia. Y a la madre de la hermana Tamara, que en este momento no recuerdo su nombre. Dios le bendiga mucho, mi hermana. Dios le fortalezca cada día. Pongamos la confianza en el Señor. El Señor no ha hecho un receso, no hay una pausa en el cielo. Mire, le voy a decir una cosa y con esto voy a terminar. Cuando nosotros hacemos una pausa en la oración, hacemos una pausa en la fe. Y cuando nosotros hacemos una pausa en la fe, hacemos una pausa en Dios. Piense usted. Si usted hizo una pausa en la oración, hizo una pausa en la fe. Y si hizo una pausa en la fe, hizo una pausa en Dios. Y Dios está trabajando continuamente. Dios siempre está hablando, siempre está ministrando. El Espíritu Santo no está en receso. El Espíritu Santo no está en cuarentena, mi hermano. El Espíritu Santo siempre está trabajando, siempre está dándonos una palabra, siempre nos está molestando, siempre nos está diciendo algo al respecto. Que Dios le bendiga en esta noche, muchas bendiciones para su vida, Dios le conforte, le fortalezca, Dios le guarde donde quiera que se encuentre, sigamos orando, sigamos levantando un clamor, sigamos levantando realmente un cerco espiritual en nuestras familias, en nuestros hogares. Cubramos, cierto, nuestras vidas en la presencia del Señor, porque ahí estaremos seguros. Que Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Gracias al Señor.